Iglesia de Cristo Monte Gerizim lleva una palabra de edificación hasta sus hogares. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, amado hermano, en esta preciosa noche. El tiempo nos ha avanzado, pero yo creo que el Espíritu hace como Él cree, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Quiero aprovechar el tiempo, amado hermano, y quiero suplicarle en el amor de nuestro Señor Jesucristo que abra su Biblia, aunque acá vamos a tener el texto. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Gracias, hermanos de la alabanza, pueden tomar su lugar. Leámoslo y luego vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender su palabra en esta preciosa noche. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo el justo, dice esta versión. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, que estás en gloria y en todo lugar, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, escuchar y escudriñar tu palabra para nuestra edificación y el crecimiento también, Señor, de nuestra alma y de nuestra fe en ti. Gracias te damos, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos. Señor, las necesidades que hayan las ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos, hermano, en la versión Reina Valera, dice de esta manera. Usted tiene acá el texto. El título, hermano, de lo que hoy vamos a ver, una reflexión que vamos a ver hoy es Jesucristo como nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, gloria a Dios. Quiero en esta noche, amado hermano, hablar acerca de lo que representa nuestro Señor Jesucristo como abogado para nosotros. Quizás hemos escuchado en varias oportunidades este tema o estos versículos, pero qué bueno es poder recordarlos, porque nosotros, hermano, tenemos que estar conscientes que necesitamos esa función de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida día a día. Día a día nosotros debemos venir con nuestro Señor Jesucristo para que justifique nuestra vida, nuestras actitudes, porque como seres humanos pecamos, fallamos, no que lo hagamos deliberadamente, no que lo hagamos, hermano, conscientes, o como decía mi esposo el día domingo, no que nos guste estar en ese estado de pecado, sino que sabiendo nosotros, hermano, que tenemos pies de barro, que nuestra naturaleza todavía es pecaminosa y nos lleva, hermano, muchas veces a cometer errores, a fallarle a Dios, aún sin nosotros quererlo. Como dijo el apóstol Pablo: yo deseo hacer el bien, pero no me es fácil hacerlo.
El bien que deseo, decía, no lo puedo hacer, hermano. Y es que yo creo que todos en nuestro corazón tenemos la intención, la buena intención de adorar a Dios, la buena intención, hermano, de agradar al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro diario vivir. Al momento, hermano, de que usted dispuso en su corazón venir y congregarse esta noche, usted dispuso en su corazón adorar a Dios, pero se da cuenta, hermano, que muchas veces tenemos estorbos para poder entrar a la adoración al Señor, para poder exaltar el nombre de Dios. Hay, hermano, seres que se mueven en el ambiente espiritual que vienen a estorbar, seres de las tinieblas que vienen a estorbar. Y muchas veces, hermano, las acusaciones de nuestras actitudes que trae el enemigo también vienen a estorbar esa adoración y esa exaltación que nosotros debemos darle al Señor cada vez que nosotros venimos a presentarle culto a Él. Dice, hermano, el apóstol Juan, dice: hijos míos, dice, yo les escribo estas cosas. Y cuando usted lee, hermano, lo que antecede a este versículo, está hablando el apóstol Juan, hermano, de actitudes que en nosotros ya no deberían estar, y de la función de nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que nosotros venimos a Él y reconocemos que en una cruz dio su vida y derramó su sangre preciosa para lavarnos. De eso les está hablando el apóstol Juan, y les dice: yo les hablo de estas cosas para que ustedes sepan, dice, que ya no deben pecar. Pero si alguno peca, aunque no lo quería hacer, aunque no fue con intención, pero hermano amado, fallamos muchas veces, pecamos. Abogado, dice, tenemos para con el Padre, para que podamos nosotros buscar la justificación que nuestra alma necesita y poder así, hermanos, ser libres para adorar y exaltar al Señor, o para poder tener una sana comunión con Dios. ¿Qué es el pecado? Veamos, hermano, ¿qué es el pecado? Es bien importante que nosotros sepamos, porque a veces, hermano, conocemos el pecado quizás muy vanamente y no tenemos una definición clara, y por no tener una definición clara podemos estar nosotros incluso en algún momento llamándole bueno a lo que es malo. Pero mire, ¿qué es el pecado? Según lo que dice la palabra del Señor. Quiero referirme a este versículo en algunas versiones para que lo podamos entender. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice en la versión Dios habla hoy: pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. El pecado es maldad. Dice en la palabra de Dios para todos: el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Hermano, por eso es bien importante para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, conocer los mandamientos de Dios, conocer los estatutos establecidos de Dios, conocer la voluntad de Dios para nosotros. Es bien importante que nosotros la conozcamos, porque si nosotros la desconocemos, no la vamos a poder cumplir, y podemos nosotros, mire hermano, ir en contra de la ley de Dios, porque no la conocemos. Yo no sé si usted conoce, hermano, que esta vía principal que nosotros tenemos aquí al frente solamente es vía hacia arriba. ¿Qué sucede si se viene un vehículo, hermano, hacia abajo? Va contra la vía y pueden ponerle una multa, una sanción, porque va en contra de lo establecido por las leyes municipales. Hermano, si esa persona que venía no es del pueblo y venía tal vez distraído y no vio las señalizaciones que hay, no se dio cuenta que iba en contra de la vía. De la misma manera nos puede pasar a nosotros como cristianos si desconocemos cuáles son los mandamientos de Dios. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros nos esforcemos o nos interesemos
en ver cuáles son los mandamientos de Dios. Usted sabe, hermano, que la palabra tiene mandamientos para los hijos, mandamientos de Dios para los padres, mandamientos de Dios para los servidores, mandamientos de Dios para las esposas, para los esposos, para los padres, para los hijos, para las congregaciones, para los pastores, para los siervos. Hermano, aquí está la voluntad de Dios escrita. Solo es que nosotros nos podamos interesar para no caer, hermano, en vivir en contra de la ley de Dios. Dice también la Biblia latinoamericana: el que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Fíjese, hermano, que pareciera ser que nosotros le adjuntamos a la etapa de la adolescencia la rebeldía, y que quizás, hermano, consideremos que hay que cumplir cierta cantidad de años para que la rebeldía ya no nos afecte. Pero, hermano, ser rebelde es ir en contra de la voluntad de Dios, como ya lo decía hace un momento. Pues bueno, dice, pecar, dice, es demostrar que se es una persona rebelde, porque todo pecado, dice, es rebeldía. Dice la Biblia, Jerusalén: todo el que comete pecado, comete también, dice, iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y, hermano, hemos aprendido que la iniquidad es una raíz, tiene un principio desde muy atrás que da como fruto el pecado. La raíz, hermano, de la maldad es la iniquidad que da como fruto el pecado. Bueno, el pecado nos hace a nosotros culpables y merecedores de una pena o un castigo. Qué difícil es, hermano, para alguien que tiene que dictar una sentencia, para un juez que tiene que dictar una sentencia y se da cuenta, hermano, que tal vez aquella persona que fue llevada ante el juez y el abogado que la está defendiendo o lo está defendiendo se da cuenta que es culpable, que perdió su inocencia, que es culpable y por lo tanto merece un castigo. Pues esa era la condición que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Nosotros éramos culpables y merecedores, hermano, de todo castigo y de toda pena. Muy bien, seguimos, hermano, viendo qué es el pecado. Quise, hermano, escribir esto, lo encontré en la Biblia de las Américas. Me gustó mucho, es muy acertada la explicación. Dice que el pecado como acción es la violación o desobediencia de la voluntad revelada de Dios. Hermano amado, todos los que estamos acá, creo yo que hemos entendido ya en una gran parte la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos salvos. La voluntad de Dios para nuestra vida es que no nos perdamos. La voluntad de Dios para nuestra vida fue libertarnos, hermano, de la esclavitud del pecado, hacernos libres y que podamos nosotros darle la honra y la gloria a través, hermano, de la alabanza y de la adoración, tal como se lo dijo al pueblo de Israel. Los libertó de Egipto con dos propósitos. ¿Se recuerda usted, hermano? Nos lo han compartido en otras oportunidades y también en la escuela de teología lo hemos visto también. Pero, hermano, las dos cosas por las cuales Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, figura del pecado y del mundo, hermano, fue para que le rindieran culto, para que lo adoraran, pero la otra también era para que le sirvieran. Esas son las dos razones por las que Dios a nosotros nos liberta, porque, hermano, no nos libertó a nosotros del mundo, del pecado, no hizo ese traslado maravilloso de las tinieblas a la luz, hermano, para que viniéramos nosotros a quedarnos de brazos cruzados y nos dijera Él: muy bien, ahora tú puedes hacer lo que quieras hacer, ya eres libre, vete, puedes vivir en paz. No nos dijo a nosotros eso. La palabra a nosotros nos dice, hermano, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Y yo sé que usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, hermano, como una acción, el pecado es la violación, dice, o la desobediencia de la voluntad que Dios nos ha revelado a nosotros. Yo creo, hermano, que la primera que
la primera cosa o la primera instrucción o la primera demanda que Dios le dio al pueblo de Israel es la misma para todos, que le adoremos. Nos rescata de la esclavitud del mundo para que le adoremos, es la misma para todos. Pero posiblemente en la que sí puede ser un poco diferente o en la que podemos diferir unos de otros, hermano, es en el servicio, porque no a todos nos llama para servir en lo mismo, pero de que debemos nosotros servirle, esa es la voluntad de Dios revelada a nuestra vida. ¿Para qué lo llamó a usted el Señor? Para que sea salvo, pero también para que podamos nosotros servirle. Entonces, mire, hermano, el pecado como una acción es desobediencia, es desobedecer a Dios. El pecado, hermano, como un estado, como la condición de una persona acomodada al pecado, es la ausencia, dice, de la justicia. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 10. Vamos a ver ahí cuál es la ausencia de la justicia. Como estamos ahí en Primera de Juan, una hojita más adelante, capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra del Señor: así distinguimos entre los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco, dice, lo es el que no ama a su hermano. Entonces, hermano, mire, practicar la justicia, actos justos son amar al hermano. Actos justos son amar al hermano. Mire, hermano, dice que el pecado como un estado, como una condición. Un estado, hermano, es una condición permanente en una persona. Como decía hermano Venancio, es como el adormecimiento. Es un estado, hermano, cuando usted está durmiendo, usted está en un estado de adormecimiento. Puede tronar, puede llover, puede haber un terremoto que nada lo despierta. Hay otros que nos despertamos con un medio ruidito, pero hay gente que de verdad tiene un sueño bueno, pesado, ¿verdad? Nada lo despierta. Ese es un estado. De la misma manera, hermano, dice que el pecado como un estado en la persona, dice, es la ausencia de la justicia. ¿Y qué es la ausencia de la justicia? Dice la palabra, hermano, que la ausencia de la justicia nosotros la vamos a demostrar a través de las actitudes que nosotros tenemos con nuestro prójimo, a través de las actitudes que nosotros vamos a tener, hermano, con nuestro hermano. Y leamos ahí mismo el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, ¿qué dice? El que no ama está en un estado de muerte. ¿Ama usted a sus hermanos? Hermano, perdone por la pregunta. ¿Ama usted a sus hermanos? ¿A todos? ¿A los buenos y a los malos? Aunque le vayan al otro equipo. Porque la otra forma en que se puede desarrollar el pecado en una persona es cuando hay ausencia de justicia. Y la ausencia de justicia es no amar al hermano. Amén. El pecado también, por su naturaleza, simplemente podemos decir que el pecado es la enemistad con Dios. Así de simple, la enemistad con Dios. Acompáñeme a Romanos capítulo 8 y versículo 7. Aunque tenga ahí, hermano, algunos textos, no quise ponerlos todos porque la palabra escrita, la Biblia, es bien importante que nosotros la utilicemos. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 7: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Mire qué tremendo esto, hermano. La mentalidad, dice, pecaminosa, que no suelta el pecado. La mentalidad, hermano, o la voluntad del hombre o de la mujer que no quiere soltar el pecado, no le deja, dice, tener una amistad con Dios. Todavía hay naturaleza de pecado.
en nosotros. Pero eso no quiere decir, hermano, que hay esclavitud del pecado en nosotros, porque de ahí nos libertó nuestro Señor Jesucristo. El que haya naturaleza de pecado en nosotros no quiere decir que el pecado me domine, porque Cristo ya me libertó con su sangre preciosa. Hermano, mire, denle ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Pero sí nos advierte, hermano, la palabra y nos dice que aquel que tiene la mente puesta solo en el pecado no puede tener una amistad con Dios y se constituye, dice, enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Leamos Santiago capítulo 4 y versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Mire, hermano amado, por esa razón, aquel que decide tener a Cristo como su Señor debe apartarse, debe estar dispuesto a apartarse de los placeres del mundo. Si usted va, hermano, y escudriña la Biblia, cuántos versículos hablan de aquellas actitudes que a nosotros nos vuelven enemigos de Dios, se va usted a asombrar, hermano, porque vemos nosotros hoy en día muchos cristianos que un día Jesucristo los rescató. Yo no sé hasta dónde mi amado Señor tuvo que meter su mano para rescatarnos, para que después otra vez volvamos, hermano, para que otra vez, hermano, nos revolquemos en el pecado, para que otra vez, hermano, nosotros avergoncemos al Señor, para que otros que nos ven no glorifiquen a Dios, hermano, sino más bien se burlen del Señor, porque todavía seguimos pecando. Dice, hermano, que aquel que quiere vivir que todavía se deleita en las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no tengo tiempo para mencionar, hermano, las cosas del mundo, pero la palabra las tiene bien descritas, hermano, y usted puede escudriñarlo en su casa. Pero dice, oh gente adúltera, y hermano, no está hablando del pecado sexual de un hombre y una mujer, está hablando del adulterio espiritual, porque tienen relación con el mundo y quieren tener relación con Dios. Y entonces, hermano, viene el apóstol Pablo y dice en uno de sus versículos que no tengo en mente, dice, o Jesucristo creo que lo dijo, pero está en la palabra, de eso sí estoy seguro. ¿Acaso no saben, dice, que el que se une a una prostituta, dice, se hace un espíritu con ella? Y hablando, hermano, espiritualmente, ¿acaso no sabemos que el que se une al mundo se hace un espíritu con él? Y hermano, venimos a que nuestro Señor Jesucristo nos lave la ropa cada rato. El hecho de que tengamos a nuestro Señor Jesucristo como abogado no es para que nosotros pequemos deliberadamente, porque el pecado, dice, por su naturaleza es enemistad con Dios. Así de simple. Estábamos, dice la palabra, destituidos. Romanos capítulo 3, versículo 3 al 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire qué tremendo este pasaje, hermano, me gustó mucho, realmente reconfortó mucho mi alma, porque mire lo que dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, ¿la gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención, dice, mediante la redención, o sea que hubo un precio que pagó ¿quién? Un cordero sin mancha y sin defecto, el Cordero de Dios, amén. Dice, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, mire, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, mire, Dios
nos tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido nuestro Señor? Que ha pasado por alto, dice, los pecados que cometimos. En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Es de usted de la fe de Jesús, hermano? ¿Es usted de la fe de Jesús? ¿Tiene usted la misma fe de Jesús? Porque, hermano, mire, el Padre dice que lo utilizó, lo puso, dice, como propiciación el justo por los injustos, dando su vida, derramando su sangre, hermano, para que así Dios pudiera pasar por alto los pecados que nosotros cometimos, habiéndonos alcanzado, hermano, por su gracia, por su misericordia. ¿Sabe, hermano, qué me imagino yo? Que cuando nosotros venimos ante el Padre a rendirle culto, nos ve a través de Jesucristo. Y ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros. Ahí está diciéndole, míralo a través de mí. Y entonces nos ve justificados, no porque seamos justos, sino, hermano, porque Él nos justifica, porque nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Amén. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, hermano, qué maravilloso es esto, porque sabe que yo he escuchado en algunas ocasiones decir de algunas personas, no se compone ni volviendo a nacer. A no lo arreglan ni metiéndolo a una licuadora. No tiene reparación, no tiene arreglo, ya no sirve. Hermano, dice la palabra que por lo vil, menospreciado y por lo que no servía vino el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos un Dios grande que nos dio a Jesucristo, que nos restauró, que nos libertó y que nos hizo de nuevo y nos ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida en Él. Porque mire, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa el tamaño del pecado que sea, no importa, hermano, pero si me deja darle un consejo esta noche, no guarde pecados, no esconda pecados. Aún David dijo, Señor, perdóname de aquellos pecados que yo ni me acuerdo, porque somos bien olvidadizos a veces. Perdóname de los pecados que me son ocultos, dijo David, de aquellos que no me acuerdo. Perdóname, porque, hermano amado, aquel que viene ante el Señor, dice, Él le perdona, dice, y lo limpia, dice, de toda maldad. Para esto apareció Cristo. Gloria a Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué maravilloso. Todo aquel, dice, que peca, le pertenece al diablo. Usted ya conoce la voluntad de Dios para su vida, hermano amado. Sé que no es fácil ser cristiano en este tiempo. Sé que no es fácil apartarse del pecado. Pero la palabra dice que el que practicar es una constancia. Como dice Primera de Corintios, hermano, es deliberadamente, con conciencia, sentirse a gusto, estar en un estado permanente de pecado. Pero a el que peca, dice, el que practica el pecado es del diablo.
Pero para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer esa obra del diablo que todavía practicamos. Esa obra del diablo que a nosotros todavía nos hace ver como enemigos de Dios. Esa obra del diablo que a nosotros nos roba, hermano, la libertad de poder adorar al Señor. Esa obra del diablo que se llama pecado y que nos separa de Dios. Ese pecado que todavía se practica con constancia, ese pecado Dios lo puede deshacer. Amén, para deshacer, dice, las obras del diablo y ser, hermano, nacidos de Dios, porque el que nace de Dios ya no practica, ya no persevera en el pecado, ya no se deleita en el pecado. El que es nacido de Dios tiene una nueva simiente. Le arrancaron, mire, a todos, hermanos, nos arrancaron la simiente de pecado, en donde, hermanos, se fueron aquellos gusanos de la carne que a nosotros, hermanos, nos provocaban deseos de volver a caer en los deseos de la carne. Pero si todavía falta esa operación de arrancar la simiente del pecado, es necesario que nosotros vengamos ante el Señor. Porque un día pudimos haber dicho: yo te recibo, Señor, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y posiblemente lo hicimos de corazón, pero no hemos dejado que Él sea nuestro Señor. Porque allá afuera todavía damos mal testimonio. Porque allá afuera todavía hablan mal de nosotros, porque allá afuera todavía nuestra nueva vida no impacta. Porque si impactara, hermano, cuánta gente a nosotros nos preguntara: ¿qué hiciste? ¿Qué te cambió? ¿Qué te transformó? Y entonces nosotros le diéramos la honra y la gloria al Señor, porque la simiente de Dios permanece en Él, y esa simiente de Dios en nosotros no nos deja pecar. Ya, hermano, usted falló al Señor y tiene necesidad del abogado que es nuestro Señor Jesucristo, pero le urge una audiencia, le urge estar ante ese abogado, porque el pecado que cometió no lo deja tranquilo, porque ya el pecado le provoca incomodidad, porque ya usted no está acostumbrado al pecado, porque hay una nueva simiente en nosotros. Y esa simiente de Dios, hermano, nos hace a nosotros sentir incomodidad ante el pecado. Pero si sentimos comodidad, cuidado. Romanos 8:33 al 34. Quiero terminar con este versículo y con uno más que viene todavía. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los ha justificado. Mire, hermano amado, cuando nosotros hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, no hay dedo, no hay lengua que pueda venir a señalarnos. Usted sabe que tenemos un acusador, y que el acusador, hermano, viene y muchas veces quiere sacar nuestro pasado, y muchas veces nos quiere decir: sé lo que hiciste, y quiere estorbarnos con eso. Entonces nosotros podemos decirle: muy bien, si Dios ya me justificó, ¿quién me podrá señalar de lo que antes era? No de lo que ahora hago, de lo que antes era. Si Dios ya nos justificó como abogado defensor delante del juez justo, el Padre, ya nos defendió, ya pagó la multa por nosotros. Entonces, ¿quién podrá acusarnos si Dios ya nos justificó por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es, dice, el que nos condenará? Hermano, hay muchos que quisieran decirnos o mandarnos a nosotros al infierno por envidias o por muchas cosas. Se va a ir al infierno. Y hay gente, ¿verdad?, que dice: se va a ir al infierno por lo que está haciendo. Mejor no digamos nada y veamos nuestras propias actitudes. Porque ¿quién podrá condenarnos si nuestro Señor ya nos justificó? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, gloria a Dios, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. No somos perfectos, fallamos,
pero no lo hagamos deliberadamente. Pero si hemos fallado, decía el apóstol Juan, vengamos ante el Padre y digámosle: Padre, perdóname. Abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende y nos justifica. Él dice: intercede por nosotros. Ahora, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Quizá muy rápidamente estos versículos, hermano, nos recordaron el amor tan grande de Dios por nosotros. Un amor incomparable, no vamos a poder encontrarlo en ningún otro lado. Ahora que ya sabemos que Él nos ama, ¿cuánto le amamos nosotros a Él, hermano? Porque si es nuestro abogado, si es el que nos defiende, si es el que intercede por nosotros, si por causa de Él no somos condenados, si por su sangre nosotros fuimos lavados, limpiados, hermano, qué amor tan grande el del Señor. Creo que si llegamos nosotros a entender que el amor de Dios es tan grande y que nosotros también le amamos, ¿quién amando a Dios va a querer caer en pecado o sentirse cómodo en el pecado? No, el pecado le va a estorbar. Mire lo que dice Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Qué bueno es saber que tenemos a alguien que nos defiende en el cielo y en la tierra, que tiene la potestad de defendernos en el cielo y en la tierra y de interceder por nosotros. Qué del amor de Cristo Jesús, hermano, qué grande amor de Cristo Jesús. Aunque Él es nuestro abogado perfecto, si nosotros aprendemos a amar al Señor, vamos, hermano, a llegar al estado en que llegó el apóstol Pablo y dijo: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni el pecado, ni el pecado. ¿Cuánto nos ha amonestado el Señor? ¿Cuánto nos ha exhortado el Señor en estos últimos días acerca de apartarnos del pecado? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto nosotros tenemos, hermano, que analizar cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por eso vimos que era pecado. ¿Cómo andamos? Mi Señor lo dio todo, hermano, por amor a nosotros. Sigamos adelante en el camino que Cristo trazó, en ningún otro camino más que el que Cristo trazó. Con su propia vida, con su propio ejemplo,
nos dejó a nosotros un camino que nos conduce a la vida. Y es el camino de la verdad. Yo quiero orar en esta noche y quiero tomarme, hermano, unos minutos. Si de repente hubiera alguien que quisiera venir y conocer su condición personal delante del Señor. Hermano, dice la palabra que procuremos estar a cuentas con el Señor mientras haya tiempo, que estemos a cuentas. Oh, hermano, yo veo cómo ha decaído el evangelio. Ya no se busca al Señor como se buscaba antes. Pero gloria a Dios por los que aún tienen ese ímpetu de buscar a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan un abogado esta noche? Vengan. Todos necesitamos de abogado. Aquí está el abogado justo. Y en el nombre de Jesús, como Jesucristo dijo a aquella mujer: ¿quién te acusa? Nadie te acusa. Nadie te acusa. Ni Él te condena. Ni Él te condena. Pero no peques más, pueblo de Dios, no peques más. Apártate del pecado, porque su venida está muy cerca, está muy próxima. Él viene por los fieles, Él viene por los escogidos. Él viene por los que han lavado sus vestiduras. No peques más, no peques más. Danos la fuerza, mi Señor, para apartarnos del pecado. Danos el espíritu de José para poder huir del pecado, Señor. Guarda a los jóvenes de esta congregación, apártalos para ti, mi Dios. Dales la fuerza para huir del pecado en el nombre de Jesús. Límpianos, por favor, Señor. Límpianos de todo pecado. No queremos tener enemistad con Dios. Justifícanos, Señor Jesucristo, por el poder de tu presencia en nuestra vida. Perdónanos, por favor, Señor. Lávame con tu sangre. Aquí traigo mi vida delante de ti, Señor. Es delante del Señor que usted ha venido. Es delante del Señor.
bendito Rey. Amén, tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Llevemos ese mensaje a nuestros corazones y pongámoslo por obra, que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de nuestro Dios que nosotros nos limpiemos del pecado y que nosotros nos apartemos para poder alcanzar esa salvación tan grande y tan maravillosa. Padre que estás en el cielo, bendiga a tu pueblo en esta noche. Sea esa palabra en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, que es necesario buscar una consagración, que es necesario buscar la santidad, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Prepara su corazón, su alma, Señor, cada día. Gracias por tu palabra, porque nunca será de más, sino son instrucciones de tu plena voluntad para con tu pueblo, Señor. Guarda su entrada, su salida a cada uno, Padre. Nos cubrimos con tu sangre poderosa, en el nombre maravilloso de Jesús, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.